¿Qué dejó la jornada electoral de ayer y cómo se perfila el escenario para la segunda vuelta presidencial? La gran sorpresa fue el tercer lugar de Franco Parisi, quien arremetió contra las encuestas el día de ayer. Para hablar de este y otros temas, estamos a esta hora con Alberto Mayol, sociólogo, analista político y uno de los fundadores de La Cosa Nostra. Alberto, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias, Nicolás. ¿Qué pasó? La última encuesta de La Cosa Nostra daba un empate técnico de las derechas. Eso fue. Lo conversamos en su minuto, Sí, nos explicaste otra, la metodología. pero estábamos en veda. Estábamos en veda, no podíamos conocer. Claro, pero había como que se estaban circulando, así como que habían dos siempre más adelante o dos más abajo y el otro daba vuelta por arriba. Hubo mucha rotación, pero efectivamente nosotros teníamos previsto, porque nos había pasado otra vez con Parisi, que nuestro marco muestral, para explicarlo en simple, hay un universo, ¿ya?, que es toda la población, todos los electores. Hay un marco muestral que nosotros cuando hacemos una encuesta jugamos a que eso es el universo, pero no tenemos cómo llegar a todo el universo. Entonces trabajamos con un marco muestral que puede ser 1 millón de personas, 300.000 personas, en fin, dependiendo de la encuestadora, depende del método también. Y a partir de eso nosotros penetramos en las distintas regiones, ciudades, en fin. Bueno, eso, nosotros sabíamos que nosotros teníamos problemas en ciertas zonas donde nos había pasado ya que perdíamos 3-4 puntos de Parisi. Yeah. Y tampoco podíamos imputárselos a nadie, entonces teníamos que dejarlo tal como estaba, era parte de la... ¿Qué zonas, por ejemplo, el norte? De la pérdida, el norte sobre todo. Ya, que fuerte, que es muy difícil de que contesten encuestas en el norte, entonces se pierde mucho caso y es difícil lograrlo. ¿Por qué es difícil que la conteste? Porque depende de las culturas de cada zona. Es mucho más... Las culturas con menos interés en la política contestan menos, entonces te encuentras con situaciones más disruptivas en ese sentido. Bueno, la cosa es que sabíamos eso, pero lo que tuvimos fue una diferencia mucho más grande, evidentemente, y tenemos que investigar qué es lo que pasó. Ahora, hay una cosa que a mí me parece preocupante y es que en el fondo cuando aparece... Estamos en un ciclo donde cuando aparece algún problema como que se transforma en una cosa insoportable, ¿no? Yo quiero recordarle a la gente que durante muchos años se pensó que la Tierra era el centro del universo, después que era el Sol el centro, ninguna de las dos cosas es cierta. Hace pocos años atrás, pocas décadas atrás, nos dijeron que no se podía comer huevo y ahora todos tenemos que comer huevo. La ciencia va dando aprendizaje, va generando conocimiento. Nosotros tenemos que ir, cuando nos encontramos con un fenómeno nuevo, este es un fenómeno nuevo, puedo explicarlo, y cuando tenemos que modificar nuestra metodología y no es anodino porque además eso es inversión. O sea, por supuesto, yo lo entiendo. Dame un segundo ahí. Es un fenómeno nuevo. ¿Tú te refieres al Partido de la Gente? No, me refiero a lo que deriva en la votación de Parisi y el Partido de la Gente. ¿Ya? ¿Quiénes votan por el Partido de la Gente y por Franco Parisi? Claro, lo que pasa... Ahora, nuevo no es porque Franco Parisi es nuevamente que se presenta una candidatura, digamos. Lo pongo como contrafactual, digamos. No, es que es al revés. Son los votantes lo que importan, no los candidatos. Eso ya. Entonces, cuando uno habla de Parisi, cuando uno habla de Matei, cuando habla de Kast, en rigor puede analizar a la persona como candidato, pero es más interesante analizar a sus votantes. Y también recordemos que, y lo decía el presidente del PDG durante la mañana ayer en el Estado Nacional, si no me equivoco, me puedo equivocar en las cifras, son 38.000 militantes, que claro, votan por Franco Parisi, pero no te llegan esos 38.000 a ser la tercera preferencia en una primera vuelta. O sea, hay un no militante y quizás no un politizado del Partido de la Gente que quizás no vota por el Partido de la Gente propiamente tal, vota por el candidato que representa ese partido. Mira, nosotros con mi equipo hace muchos años, el año 2010, partimos insistiendo en que esta cosa que se había diagnosticado por ahí por el 98, el malestar social, se había transformado en una cosa muy grande, que a gran velocidad avanzaba deslegitimando la institucionalidad, las élites, en fin. Toda esta elección parecía que iba a tener más que ver con el miedo a los delincuentes y lo que estamos viendo es que tuvo más que ver con la rabia contra la política. Entonces, hay un cambio importante y esa rabia contra la política suele estar asociada a estos grandes procesos de malestar social, de los cuales Chile ha sido un país protagónico a nivel mundial. Estamos hablando de 2011, estamos hablando de 2019, estamos hablando entre medio de todo un ciclo de varias crisis asociadas, y estos estallidos, como el de 2019, pueden aparecer de distintas maneras. En Argentina surgió como una candidatura, como la de Milei. Eso fue un estallido que sale en forma electoral. Claro. En el caso de lo que estamos viendo acá... Un estallido contra la corrupción o contra el malestar por... Contra las instituciones... O la casta, como lo definió el candidato. Con la élite política, que fundamentalmente es lo que siempre hay cuando hay malestar social. El malestar social no es lo contrario del bienestar, es simplemente la ilegitimidad y la impertinencia que siente la ciudadanía con las instituciones y con las élites. Bueno, frente a eso, es que lo que vimos
todos pensábamos, y a pesar de que los datos daban señales de una cosa distinta en muchos aspectos, pero todos pensábamos que a pesar de los grandes problemas que ha tenido Chile, tuvo estas dos grandes crisis, 2011-2019, tuvo después del 2019 dos procesos constituyentes, los dos fallaron, inédito en términos mundiales. Esos dos fallos, uno es por izquierda, otro es por derecha, y después de eso confiamos en que nuestras capacidades institucionales iban a lograr absorber la entropía, el desorden que venía aparejado por el malestar, y que no iba a ocurrir demasiado. Ese malestar tiene mucho que ver también con la anomia en ciertos lugares, lo que significa crimen organizado, delincuencia, en fin, un conjunto de otros elementos que penetran y se convierten en parte de la vida, no solamente como enemigos, sino que también como parte del día a día. Bueno, no había una representación de ese proceso, más allá de una cierta mirada apocalíptica, tanto en Kaiser como en Parisi, que eran los dos como que estaban unidos en eso desde el principio, y se iban quitando entre ellos votos. Y efectivamente, ese proceso terminó siendo el más importante de la elección. Eso es lo que es llamativo, lo más importante es que ese es el proceso que termina por ganar, porque además queda ¿Es claro... un proceso del anti-establishment? Sí. Ya. Es una impugnación. Ya. Impugnación que partió en el 2011 como una impugnación más bien al mundo empresarial y que se transforma en una impugnación más política desde el 2019 en adelante y sobre todo después de la Convención Constitucional. Ok, ya, pero este fenómeno, para entenderlo, ¿se supondera? Y no me quedo solamente con la Cosa Nostra, porque de hecho la crítica va a otras encuestadoras, digamos, y voy a ir también a lo directo en ese sentido, pero ¿se supondera lo que es el fenómeno Parisi? No, es que es difícil de encontrar por qué. Ya. Porque cuando uno hace el marco muestral, normalmente las personas que contestan encuestas, ¿ya?, son personas que tienen algún nivel un poco más alto de politización. Y por tanto te cuesta llegar a ciertos lugares, salvo que hagas una encuesta probabilística que tú vas a terreno. Eso es carísimo, cuesta 100, 150 millones de pesos una aplicación. Y es muy lenta. Claro, la presencial, por ejemplo, la que es el Centro de Estudios Públicos durante meses. Por ejemplo. Entonces tú tienes ese proceso que a veces dura más de un mes, ahora lo están haciendo más corto, pero eso significa un gasto más alto todavía. Resulta que efectivamente tú llegas al lugar, pero muchas veces no puede entrar a los barrios, además. La presencial también tiene problemas en ese sentido. Hay muchas veces que no te dejan entrar porque es información, porque hay crimen organizado, en fin. Todo ese mundo, vamos a decirlo así, todo ese mundo que está más bien fuera del proceso de modernización o que está en el límite de la relación con el proceso de modernización del país, ese mundo te va quedando fuera. En tiempos institucionalistas, esa gente se parece igual a la gente que está dentro. Hay diferencias, pero son matices. Cuando vienen crisis como esta, ese mundo es completamente opuesto y tú no tienes nada con qué mirar. Entonces tienes no lo puedes medir. No puedes entrar ahí, ni siquiera no es que lo puedas medir, no lo puedes ni observar en términos, porque tendrías que partir con investigaciones etnográficas, tendrías que partir con un conjunto de procesos que son mucho más lentos para poder ir avanzando. Y obviamente vienen las elecciones, nosotros salíamos con cualitativo y cuantitativo, pero no con etnografía ni nada por el estilo. Se requiere efectivamente una inversión mucho mayor de tratar de entender qué está pasando allí. Y ese fenómeno no lo estábamos viendo. Más aún, la mayor parte de los analistas trabajamos con los métodos que vienen de las empresas de estudios de mercado. Las empresas de estudios de mercado, naturalmente, investigan fundamentalmente a la gente que está inserta en el proceso de modernización, no los que están fuera. Los que consumen un producto. Los que consumen. Y los que consumen cosas formales. Claro. Y los que consumen, entonces... Y determinadas en base a por qué se pide el estudio a este análisis de mercado. Exactamente. Entonces, tienes todo un mundo que antes era una pequeña desviación, que hoy día puede ser, en algunas ocasiones, un fenómeno completamente aparte, que no estás entendiendo, que no estás viendo, y que tienes que entrar ex post, como vamos a tener que hacer ahora, a mirar el detalle de aquello. Nos imaginamos varias cosas, sabemos algunas de ellas, pero tenemos que ir más lejos. Ya. Ayer fue súper duro. No solamente contigo, hay que decirle con la Cosa Nostra. Decía que lo dijeron 3 veces, sí. Sí, lo dijo 3 veces. Y Kaiser también lo metía, de alguna manera lo señalaba en su declaración, aunque lo dejaba bastante bien aspectado en esta antes de la veda, cuando había un empate técnico de las derechas. Te voy a preguntar también si las encuestas que fueron consecutivas a esta da lo mismo, pero decía, qué vergüenza mayor, la Academia y Valdivieso. Y Franco Parisi hablaba de los terroristas de la encuesta. ¿Y a qué apuntaba? Quiero ir al fondo más allá de la frase que es bien potente. A que de alguna manera las encuestas, y mencionaba la de ustedes, iban generando el lenguaje que genera realidades, digamos. No, y de alguna manera da a entender de que si no fuera por estas encuestas, entre ellas la Cosa Nostra, eventualmente Franco Parisi podría haber llegado a la segunda vuelta.
Es difícil exagerar porque el puntaje ya es otra cosa, pero sí, porque son muchos votos, 4 puntos, 5 puntos, muchos votos. Pero tiene razón en ese punto. Tiene razón ¿Tú encuentras que tiene razón, Franco Parisi? Las encuestas se han usado como mecanismo en muchas partes y en Chile se han ocupado para levantar y bajar candidaturas. Son una herramienta también. Los partidos políticos hacen también, claro, hacen, aunque digan que les son una foto al minuto, digamos. Y claro, publican la que les conviene, o en fin, hay operaciones políticas asociadas, eso no cabe ninguna duda. Ahora, lo que él dice además es una cosa que ya, lamento decirlo, pero la verdad es que está en el límite de una acción no solo impropia moralmente, sino que también está fuera de la ley, que es andar diciendo, porque podría perfectamente, todos los que fuimos mencionados, decir, oye, usted está haciendo una calumnia, está diciendo que manipulamos los datos. Sí, él dice que manipula los datos. O sea, dice que manipulamos los datos. Eso es gravísimo porque primero nosotros trabajamos en esto. Te hago la pregunta, ¿tú descartas eso? A ver, primero, yo estoy aquí para dar la cara frente a un problema y resulta que me están diciendo que manipulo los datos. Perdón, pero me estoy jugando un prestigio, ¿ya? Y vengo a defender lo que hemos trabajado. Entonces, me parece realmente vergonzoso. Si alguien dice una cosa así, para empezar, la carga de la prueba está allá. ¿Ya? O sea, yo como candidato presidencial no se me ocurriría decir... O sea, yo fui candidato presidencial en una primaria, ¿ya? A mí me cubrían los medios 10 veces menos que a los otros candidatos. Podría haber reclamado, qué sé yo, pero si no reclamé a tiempo, no fui a hablar y no fui, oye, muéstrame lo que estás haciendo, tengo dudas, qué sé yo, ya después no puedo andar diciendo, oye, pero me saqué una votación menor porque me cubrieron menos. Esa cosa, mira, ya está. O sea, le fue súper bien, es el gran ganador, a mi juicio, del proceso. A nivel parlamentario el PDG también, 14... Pero además el fenómeno, que es lo más importante en este tipo de cosas, porque más importante incluso que cuál es el espíritu de época. Eso siempre es lo más importante en una sociedad. Una cosa es que gane alguien, pero alguien que gana puede estar viviendo un espíritu de época que no le pertenece. ¿Tú dices por los ciclos políticos? Claro, porque hay un ciclo... O y ciclos sociales también, porque están entrelazados. Claro, porque ser representante del fenómeno más importante que está viviendo Chile hace más de una década, que es el malestar social, ¿ya? Y que ha significado que Chile sea uno de los países más disruptivos en el mundo, de 68 países que estallaron más o menos 2018-2019, Chile es uno de los países más intensos y que sin embargo logró que su institucionalidad más o menos resolviera el problema, no lo resolviera, sino que más o menos no cayeran los gobiernos, sí, no hubiesen consecuencias más gravosas. Y que, por ejemplo, que yo insisto y realzo el valor que se menciona tanto, pero es bien cierto, que ayer cuando salen los resultados del servicio electoral no se ponen en duda. Nadie pone en duda los resultados. Nadie pone en duda. Pueden haber impugnaciones y eso evidentemente hay institucionalidad para eso, digamos, el día siguiente. Y debe ser así, pero generalmente son bien puntuales. Y los candidatos se van a saludar y se van a juntar. Y eso nosotros eso lo tenemos muy obvio y muy de costumbre, pero no es obvio, no es de costumbre a nivel mundial. Bueno, todas esas cosas son parte de lo que empieza a jugarse en esta cancha que no es la cancha donde se jugaba habitualmente. Si nosotros miramos hace 20, 25 años, todo el sistema político te decía, mira, la cancha en la que se está jugando todos la compartimos. Estamos en distintas posiciones, pero la compartimos. El liberalismo político, el liberalismo económico, más o menos estamos adentro de la cancha. Hoy día todo eso es bien discutible. Entonces se está jugando mucho por fuera en muchas partes del mundo. Chile se está pareciendo a lo que pasó un poco en Francia, a lo que pasó un poco en Alemania, ¿ya? A lo que pasa también con el trumpismo en Estados Unidos. Empieza a aparecer ese tipo de fenómeno y bueno, y tenemos que seguirlo. Y a mí lo que me llama la atención es que a partir de esto aparezca como la tesis, oye, las investigaciones no, porque de verdad... Porque, y déjame hacer un paralelo con otros procesos eleccionarios, porque siempre, claro, tú dices el dato cuando conviene, cuando no conviene. Bueno, es parte de la vida del ser humano, digamos, evidentemente. Pero hasta hace, no sé, varias elecciones se ponían en duda las encuestas cuando erraban. Está bien. Ahora se pone en duda, pero por algo más profundo. Claro. Están manipuladas. Quieren Claro. poner a candidatos por sobre otros porque hay intereses creados o hay intereses de uno u otro. O sea, cambió también la dialéctica y el discurso con respecto a las encuestas. Ya no es porque, lo voy a poner en simple, las encuestas son malas, no las chuntan. No es que no las chuntan, es que no las chuntan per se, por algo. Ahora, es parte del fenómeno. Es parte del fenómeno que cuando aparecen las crisis Por una institucionales, intencionalidad. aparece la idea de la conspiración. Ya, eso. O sea, es parte... Voy a explicarlo porque es interesante. Vuelvo al ese punto, fenómeno. tú lo descartas. Y es que tengo que hacer esa No, está bien, pregunta está bien. para A ver, que se entienda. Se lo digo directamente a Franco Parisi. Descarto por completo cualquier tipo de manipulación. Puedo ir a ver mis bases de datos, las puedo mandar a un correo electrónico, lo que quiera, ¿ya? Y creo que los profesionales, frente a personas que tienen un micrófono con cadena nacional, tienen que ser respetados, ¿ya? Creo que es importante empezar a predicar con el ejemplo. Perfecto. Bien, mira, yo te diría lo siguiente.
Aquí pasa las instituciones, nosotros las pensamos como edificios donde pasan cosas y bueno, se cumplen funciones. Tienen otro rol que es el más importante, el histórico, que es domesticar, controlar las energías, las pulsiones de una sociedad. ¿Ya? Todas las emociones, pero no solo las emociones, también cuando llega una gran inversión se produce mucha energía y eso a veces es disruptivo. Las instituciones hacen que las cosas estén moduladas. Cuando las instituciones caen en legitimidad, tú empiezas a caminar en un mundo meramente de cosas, no de valores, no de normas, lo que se llama una anomia. Ya. Y cuando pasa eso, tú te pierdes. Y cuando te pierdes, empiezas a buscar respuestas que son simples. La conspiración, por un lado, y luego a los políticos que les entiendo. Como la gente que tiene más complejidad no se le entiende, entonces yo me voy a los extremos. Porque a este le entiendo, este odia a la izquierda. Y voy a y este también sé lo que odia. O en contrapartida, odia a la derecha. O en contrapartida quiero ir un poquito más allá, o puede detectar qué es lo que finalmente esa persona está buscando y quiere. Exactamente. Entonces aparecen nuevas formas de hacer política que son más simples, más radicales, más concentradas en su propia existencia, más identitarias. Más populista de repente. Más populistas también. ¿Ya? Más narcisas en muchos aspectos, o sea, con conjunto de características que son habituales en muchas partes del mundo y más endurecidas, con menos capacidad de negociación, porque tú dices, no, yo voy a perder esto que me da mi identidad, mi santidad, está en este contenido. Entiendo. Bueno, eso es lo que... Y en medio de eso, lo que reina es la confusión. Y al reinar la confusión, todos perdemos los papeles y empezamos a decir, mira, la verdad es que esto, la verdad es que lo otro. La verdad, yo lo dije antes de esto, así que lo pueden revisar en varias partes cuando me preguntaban más detalladamente respecto a... Yo decía, mira, yo creo que hay un problema con que cada encuesta sea una especie de nuevo hito. Lo dijiste acá, lo conversamos antes de las elecciones. De hecho. Sería bueno que, no sé, porque CERVEL todos los domingos publique todas las encuestas de la semana en un cuadrito con el mismo tamaño y aquí están las predicciones de cada uno según lo que va esta semana. Y ya está. Y quien quiera en la página web de CERVEL están las metodologías de cada uno y puede revisarlas. Creo que hay cosas que se pueden hacer para evitar este tipo de juego, ¿ya? Porque finalmente a nadie le sirve, porque finalmente si uno hace una encuesta súper buena, pero cada 2 meses a nadie le importa porque al día siguiente ya todos quieren la siguiente. Influye, perdón, también, Alberto, tú hablas de lo cualitativo y yo hablo de lo cuantitativo también. ¿En qué sentido? Influye que hasta hace varios años eran menos encuestas, claramente, de lo que hay ahora. No digo que tengan que haber menos o más, no me refiero a eso, pero efectivamente hay muchas más encuestas, hay mucho más sondeo, hay mucha más metodología, desde paneles, presencial, telefónico, mensajería. Yo creo que el fenómeno tiene que ver con lo que estamos hablando. O sea, hace muchos años había un principio de buena fe respecto al asunto. Ya. O sea, por ejemplo, Adimark se equivoca en el exit poll de los años 90, 94, haber sido. 94. Y Beltrán Urenda le dicen, no va a ser senador, lo entrevistan con la bata, qué sé yo, y dicen, no va a ser senador. Y era senador. ¿Ya? Y se equivocan, llega una gran crisis, se separa el CEP con Adimark, qué sé yo, pero Adimark sigue siendo la empresa principal, no le costó reputacionalmente ni empresarialmente nada. ¿Ya? Hoy día, ¿por qué pasa esto? No por la desconfianza en sí mismo por la encuesta, es por lo que tú planteabas, la politización de la encuesta. O sea, es otro elemento más que se politiza. Síntoma de lo mismo que estamos hablando, que todo se empieza a politizar. Las universidades están politizadas, uno dice un nombre de una universidad, uno dice este es de izquierda, este es de derecha. Le ponen la chapa, le ponen la etiqueta. Todo se empieza a politizar y a perder un mínimo de neutralidad y por tanto esta encuesta, dado que favoreció a no sé quién, entonces es de no sé cuánto. O sea, aparecieron hasta supuestos parientes de mi esposa, que eran parientes de Kaiser, y que decían unas hipótesis así locas. Mi esposa estaba muy molesta. No, me imagino. No, por distintas razones, algunas chistosas. Pero bueno, la cosa es que efectivamente, o sea, esta politización extrema es parte del síntoma. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta... Y también hay un megáfono o megáfonos que son hoy por hoy las redes sociales, que no hay que demonizarlas per se, pero que evidentemente son un caldo para esto. No, sin duda, porque además allí... Para lo bueno y lo malo, digamos, como la Porque además es un juego de saturación, ya se enseñó, ya se sabe que si tú saturas las redes sociales, cambias la opinión pública. Entonces, al final, todas estas herramientas empiezan a ser usadas para cambiar la opinión pública. ¿Ya? Las encuestas, la comunicación, las noticias... ¿Alberto? Sí, que quiero cerrar ese punto para los minutos que nos quedan también un aspecto más general de lo que fue el proceso ayer. ¿Eh? Pero ya la veda, durante la veda, ¿hubo más encuestas de la Cosa Nostra? Sí. Ya, y la situación del empate técnico no se daba, dices tú. No, lo que empezó a pasar es que estaban como una licuadora. Ya. O sea,
subía uno, bajaba otro, ¿ya? Había un movimiento permanente porque Matei le estaba quitando a Jara, ¿Ya? Jara estaba bajando sistemáticamente, resulta que como subía Kaiser, según todas las encuestas, efectivamente muchos de Matei se van a Kast para evitar a Kaiser, Sí. ¿ya? Entonces había una rueda y mientras tanto votos de Mike Nichols se estaban migrando también a Matei, entonces se estaban alimentando en todo esto y en esa cadena que nosotros estábamos viendo no teníamos la posibilidad de ver bien qué estaba pasando con Parisi, que había subido en nuestra encuesta las últimas semanas, ¿ya? Pero estábamos subrepresentándolo. Entonces no sabíamos cómo participaba. No parecía tercero. No, para nada. Entonces, ahí es donde nosotros teníamos el agujero, y el agujero negro resultó que era muy grande, entonces obviamente nos dañó todo el esquema. O sea, un jugador nos modificó todo el esquema. Nos quedan unos minutos. A nivel general, conceptos que tú también en el análisis que has hecho de la elección, la presidencial, pero también cómo termina compuesto el Congreso. Uno pensaría que el Congreso no va a ser muy distinto al Congreso hoy, obviamente con fuerzas que van apareciendo con fuerza. Por ejemplo, el PDG, ya que estamos hablando de ello. Nuevamente. O sea, el primer hecho importante es la votación más pequeña de la izquierda más el centro, porque estamos hablando de centro-izquierda, Sí, menos, claro. más izquierda. En el caso de Janet Jara. Es un caso dramático para Janet Jara y para el Congreso también. Por debajo del 30% que había sido puesto como la aspiración. Claro. O sea, se pensaba que tenía que sacar el 38% del apruebo. En segundo lugar, efectivamente el PDG en esta ocasión todo indica que más va a configurar partido, porque el tamaño de la fuerza es tan grande y la posibilidad de liderazgo de Parisi para el futuro es tan grande que naturalmente nadie se va a dispersar. No están los estímulos para dispersarse en otros partidos ni nada por el estilo. Entonces, Parisi va a tener que pensar incluso si se viene a vivir a Chile, o sea, va a tener que cambiar mucho porque Ahora se le preguntaba al presidente del PDG, perdón, a Batuone, con respecto a si se aprendió la elección con respecto a lo que fue el proceso anterior, donde tenían parlamentarios y hasta el día de hoy vemos que el PDG no tiene representación parlamentaria. Parisi dijo, echamos a la mayoría. Eso es lo que decía. Aquí van a haber 14 que uno dice, bueno, no tiene por qué repetirse la historia, pero a veces sí. Claro, pero no, yo creo eso que, ya es otro punto, yo creo que digamos, para ver cómo se da. tienen hoy día unas condiciones que son muy distintas, muy diferenciales respecto al pasado. Yeah. Esto de la ausencia del candidato debe haber sido difícil para los parlamentarios también. Claro. Y eran pocos votos que tenían mucho estímulo para tener que irse a otro sitio. En este caso no, tienen una cantidad de votos sumamente grande y una cantidad de escaños tan importante que yo creo que van a configurar partido luego en términos estrictos, Sí. pero lo que también va a tener que hacer Parisi para entrar a la siguiente liga, porque después de los 20 hay otra liga, y es un proyecto político, una doctrina, una visión. No basta con ir en contra de. Ya, claro. Alberto Mayol, como siempre, muchas gracias por el tiempo y acompañarnos. Gracias, Alberto. Nicolás. Que esté muy bien.